Hola a todos, mi nombre es Francisco Pérez y soy profesor de matemáticas del preuniversitario. En esta clase revisaremos números naturales y números cardinales parte 3. Comencemos. En esta clase revisaremos algunos subconjuntos y características que hay en los números naturales y cardinales y que es importante manejar o recordar desde ya, conceptos tales como los que se enumeran acá. Los primeros subconjuntos que veremos es probable que les sean más familiares: sucesor y antecesor. Un número natural tiene sucesor, y ese sucesor corresponde al número que le sigue. Matemáticamente, si llamo n a un número natural, su sucesor se le expresa como n más 1. Además, recordando que estos dos conjuntos numéricos, los naturales y los cardinales, son conjuntos ordenados, podemos agregar que el sucesor será un número mayor que él. En el caso del antecesor, es el caso contrario. Si tenemos al número natural n, su antecesor se expresa como n-1 y es un número que está antes que él si hablamos en una recta numérica y que, debido al orden que existe en estos conjuntos numéricos, es un número menor que él. Tener en consideración que si estoy yendo a números menores o a la izquierda de los números, existe la posibilidad de que me salga del conjunto numérico. En términos concretos, el 1 en los números naturales no tiene antecesor, ya que es el primer número. Lo mismo ocurre con el 0 en los números cardinales. Los números pares son los números naturales que podemos escribir de la forma 2n, considerando a n como un número natural. Es decir, multiplico todos los números naturales por 2 y obtengo los números pares. Aquí hay algunos ejemplos de ellos. Se puede llamar a este conjunto, o tal vez les recuerde, como la tabla del 2. Y los números impares son los números naturales que se escriben de esta forma: 2n más menos 1, es decir, que los puedo expresar como 2n más 1 o como 2n menos 1, donde n es un número natural. Así se expresa como conjunto a los números impares. En algunos ejercicios se exige que ustedes sepan qué ocurre si yo sumo o multiplico pares e impares entre ellos. Los resultados que se obtienen se resumen en estas dos tablas. En esta se ve la suma de pares e impares y en la derecha se ve la multiplicación de pares e impares. La idea no es que ustedes memoricen estas tablas, porque hay una manera mucho más simple de resolverlo. Si yo quiero hablar de un par, uso el 2. Y si quiero hablar de un impar, uso el 3. Cualquier operación que quiera saber entre pares o impares, la puedo representar mediante 2 y 3. Por ejemplo, si quiero saber qué pasa si multiplico un impar por un impar, veo que pasa al multiplicar 3 por 3, que 3 es impar. Y como el resultado es 9, entonces si yo multiplico un impar por un impar, el resultado tiene que ser un impar, que es lo que se ve aquí en la tabla. Multipliqué un impar por un impar y el resultado es un impar. Múltiplos y divisores. Los múltiplos de un número natural, el que yo quiera, son todos los números naturales que se van a obtener si yo multiplico n por otro número natural. Dicho de otra manera, si yo tomo un número natural, lo voy a multiplicar por todo el resto de los números naturales. Es lo mismo que hicimos con los números pares. Por ejemplo, si estoy buscando los múltiplos de 3, es tomar el 3 y multiplicarlo por todos los números naturales. Así obtengo 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Se puede ver por los puntos suspensivos que si busco los múltiplos de un número, son infinitos. Los divisores de un número natural van a ser aquellos números naturales que pueden dividirlo de manera exacta o con resto cero, tal como se vio en la clase de división. Por ejemplo, si busco los divisores de 6, los divisores de 6 van a estar entre 1 y 6, comprendiendo estos dos números. Eso se cumple para cualquier número del que yo quiera buscar divisores. Si quiero buscar los divisores de 10, por ejemplo, sé que los divisores solamente van a estar entre esos dos números. Bueno, y que además 1 y 10 van a ser divisores. En este caso ocurre lo mismo. Si busco los divisores de 6, ya sé que 1 y 6 van a ser los divisores. 2 es divisor
porque divide exactamente el 6. 6 dividido 2 es 3 y el resto es 0. 6 dividido 3 da por resultado 2 y el resto también es 0. Si prueban a hacer la división de 6 dividido 4 y 6 dividido 5, no se puede hacer una división exacta, por eso 4 y 5 no son divisores de 6. Además, cuando ustedes buscan los divisores de un número y lo van anotando de menor a mayor, se ve que la multiplicación entre los extremos da el mismo número. 1 por 6 es 6, 2 por 3 es 6. Eso ocurre siempre que busquen los divisores de números. Si yo tengo un número muy grande y quiero saber si lo puedo dividir por 3 o por 6, sería bastante conveniente tener alguna regla que permita encontrar si eso se puede hacer sin necesidad de realizar la división. Para eso existen las reglas de divisibilidad. Probablemente las conocen. Estos son de los números más utilizados. Hay reglas de divisibilidad para el 7, para el 11, para el 13, pero no se utilizan mayoritariamente. Recordar que para el 2 la regla dice que la última cifra tiene que ser par. O 0 se agrega, pero ahí es innecesario. Para el 3, su regla es similar a la del 9. En el caso del 3, si sumo los dígitos del número, me tiene que dar un múltiplo de 3. En el caso del 9, si sumo los dígitos, me da un múltiplo de 9. La regla del 4 se parece a la regla del 8. En la regla del 4 debo considerar los últimos dos dígitos y tengo que ver si es un múltiplo de 4 o son dos ceros. En el 8 tengo que considerar las últimas tres cifras y ver si es un múltiplo de 8 o son tres ceros. La regla del 5 se parece a la del 10. Un número es divisible por 5 cuando la última cifra o el último dígito es 0 o 5, y un número es divisible por 10 cuando el último dígito es 0. Y el 6, un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y 3 al mismo tiempo. Es decir, debe cumplir estas dos reglas a la vez. Unos conceptos bien interesantes: números primos y compuestos. Teniendo en mente el concepto de divisibilidad y de divisor, los números primos se definen como todos los números naturales que solo tienen dos divisores. El 1, que ya vimos, todos los números son divisibles por 1, o todos los números tienen por divisor a 1, y su otro divisor es el mismo número. En este conjunto se muestran algunos de esos números primos. El 2 es un número primo, que además es el único par que es primo. Y es primo porque solamente es divisible por 1 y por 2. El 3 solo se puede dividir por 1 y por 3. Y así ocurre con todos los números primos que se muestran acá. 29 y 31 son primos porque solamente se pueden dividir por 1 y por el mismo número. Y se podría decir que los números compuestos son todos los números que no son primos. Casi. Porque así como están los números primos y los números compuestos, hay un número que no cabe en ninguna de estas dos categorías. Es solo una excepción y es el número 1. El número 1 no es primo y tampoco es número compuesto. Entonces sí podemos decir que los números compuestos son todos los números que no son primos y también excluimos el 1. Así nos queda 4, 6, 8, 9, etc. El 4, por ejemplo, no es primo porque es divisible por 1, es divisible por el mismo 4, pero también es divisible por 2. Tiene más de 2 divisores. Mediante el siguiente ejemplo, revisemos las reglas de divisibilidad. Vamos a verificar si estos números que se encuentran acá, estos 5 números, son divisibles por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8 y por 9. Excluimos al 10 porque esa regla es muy simple. Es súper importante en matemática. Si quieren resolver algún ejercicio, ayuda mucho ser ordenado. Entonces, como tenemos 5 números y vamos a revisar 7 reglas, podemos hacer una tabla que queda más ordenado. Y sirve también para otra área de matemática, para álgebra, para geometría. Ser ordenado ayuda a hacer más claro el desarrollo. Para cada uno de estos números de acá habían una regla de divisibilidad,
están puestas ahí. Entonces vamos verificando. Si queremos saber si 135 es divisible por 2, según la tabla, la última cifra tiene que ser par. En este caso no lo es. Para que el número sea divisible por 3, la suma de sus dígitos tiene que ser un múltiplo de 3. La suma de 1, 3 y 5 da 9, entonces el número completo es divisible por 3. Para el 4 hay que revisar las últimas dos cifras, 35 en este caso, y ver si eso es un número múltiplo de 4 o si es divisible por 4, es equivalente. 35 no es múltiplo de 4. Por lo tanto, no es divisible por 4 el número 135. El número termina en 5, por lo tanto, sí es divisible por 5. Acá tenemos, no es divisible por 2, sí es divisible por 3. Por lo tanto, como no se cumplen ambas, no es divisible por 6. Para ver si es divisible por 8 había que ver los últimos 3 dígitos. El número tiene solamente 3 dígitos, así que en este caso sí habría que dividir y ver que el resto sea 0. En este caso, eso no se cumple. Nuevamente, para el 9 sumamos las cifras. Ya vimos que la suma de las cifras es 9, por lo tanto el número sí es divisible por 9. Para el 192, como ya hemos viendo las reglas, ya las vamos recordando, el número termina en un número par, es divisible por 2. La suma de las cifras es 12, es divisible por 3. El número, si consideramos los últimos dos dígitos, 92, también en este caso habría que hacer la división y ver cuánto se obtiene. Dividiendo 92 entre 4 se obtiene una división exacta, por lo tanto el número es divisible por 4. No termina en 5 ni en 0, no es divisible por 5, es divisible por 2 y 3 a la vez, es divisible por 6. El número solamente tiene 3 dígitos, así que hay que hacer la división. Para ver si es divisible por 8, dividimos 192 entre 8 y si nos da resto 0. Eso se los puedo dejar como ejercicio paralelo, verificar estas divisiones. El número es divisible por 9, hay que sumar los dígitos. 1 más 9 más 2 nos da 12, lo cual no es múltiplo de 9, no es divisible por 9. ¿Qué ocurre con 360? Termina en 0. La regla decía que la última cifra tiene que ser par o 0, se puede agregar, por lo tanto es divisible por 2. La suma de sus dígitos es 9, es divisible por 3 entonces. Los últimos dos dígitos forman 60, que sí es un múltiplo de 4. 4 por 15 nos da 60. El número termina en 0, así que es divisible por 5. Es divisible por 2 y 3 a la vez, es divisible por 6. Si consideramos los 3 dígitos, hay que hacer la división nuevamente. Y en ese caso nos da 45. Por lo tanto es divisible por 8. Y la suma de los dígitos da 9, así que el número es divisible por 9. Sigamos con 1000. 1000 ya es un número más grande, puede parecer más complicado, pero se van a dar cuenta que no es tanto. El número termina en 0, así que es divisible por 2. La suma de los dígitos es sumar 1 con 0, 0 y 0. Eso va a dar 1, no es múltiplo de 3, no es divisible por 3. Para 4 había que revisar los últimos dos dígitos, que son dos ceros, y eso es parte de la regla. Entonces divisible por 4. Termina en 0 el 1000, así que es divisible por 5. Como no es divisible por 3, no es divisible por 6. Si revisamos los últimos 3 dígitos, son 3 ceros, así que sí es divisible por 8. Y si sumamos los dígitos, nos da 1, como vimos en la regla del 3. Por lo tanto, no es divisible por 9. Y un número un poquito más desafiante. Pero estas reglas están hechas para enfrentar estos números que uno no quiere dividir. Termina en 0, es divisible por 2. La suma de los dígitos es 18, es múltiplo de 3, es divisible por 3. Si miro los últimos dos dígitos, tengo 40, eso es 4 por 10, es divisible por 4. Termina en 5, termina en 0, por lo tanto es divisible por 5. Ya es divisible por 2 y 3, entonces es divisible por 6. Los últimos 3 dígitos son 840. Eso es 8 por 105, pueden hacer la división aparte, por lo tanto sí es divisible por 8. Y la suma de los dígitos, tal como ya verificamos,
es 18 y eso es un múltiplo de 9, por lo tanto el número es divisible por 9. Espero que esta sesión te haya sido de utilidad. Recuerda que cualquier duda que tengas se la puedes consultar a tus profesores. Gracias.